Él. Tú, Jesús, toma mi corazón, Ahora está toma Rubén. mi corazón, hasta que Aleluya. Te solo adoramos, Jesús, te bendecimos, quedes Dios. tú. Santo eres Dios. Santo eres Dios, en esta mañana te glorificamos y te ensalzamos. Pecamos, Señor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Santo es Dios, Santo es Dios, Santo es Dios, Santo es Dios, Santo es Dios. Santo es Dios, aleluya. Santo es Dios, aleluya. Poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, aleluya. Bendecimos tu nombre, ensalzamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Oh, gloria. Aleluya. Aleluya. Santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Santo. Oh, gloria al que vive para siempre. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Quita todo de mí hasta que solo quedes tú. Quita todo de mí hasta que solo quedes tú, solo quedes tú. Quita todo de mí hasta que solo quedes tú, solo quedes tú. Quebrántame, moldéame, quiero ser un ejemplo, quiero ser como tú. Quita todo de mí hasta que solo quedes tú, solo quedes tú, Jesús. Quita todo de mí hasta que solo quedes tú, solo quedes tú, Jesús. Guíame, enséñame, quiero ser un reflejo. Aleluya. Poderoso Dios. Dios les bendiga en esta mañana del Señor. Alabamos y bendecimos al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Bendito sea el Señor, aleluya. Dios les bendiga, hermano. Esta es la clase que vamos a dar esta mañana. Espero que se estén conectando por ahí. Espero que me puedan ver bien. Por favor, deje sus comentarios para saber que nos están viendo bien, que están conectados, que todo está bien, que se escucha bien. Alabado sea el Señor, bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria al que vive para siempre, aleluya. Y en esta mañana les saludamos en el amor del Señor. Soy la evangelista Rosa Donate de Ulmos y mi esposo que está por ahí, José Ulmos. Y nos congregamos en la iglesia Discípulos de Cristo Emanuel en el 1318 de la West Oak Street en Kissimmee, quien pastorea el doctor Ramón Ortiz y su amada esposa Irma Ortiz, a quienes amamos. Le enviamos un abrazo fuerte y reciban saludos a nuestros pastores. La iglesia pues por ahora está cerrada, pero los servicios son virtuales y las clases bíblicas son virtuales, y yo voy a estar dando la clase bíblica que del pasado domingo 19 es la clase número 21 en el expositor. Para los que tienen el expositor bíblico, vamos a ver, que es que estoy usando otra cámara aquí. Para los que tienen el expositor bíblico, el discípulo, es la clase número 21, la lección número 21 del 19 de julio del 2020. Y en esta mañana vamos a hacer una oración y comenzamos con la clase bíblica. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te ensalzamos, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, estamos delante de tu bendita presencia en esta mañana, reconociendo que tú eres el gran yo soy. El gran yo soy, el todopoderoso Dios, el alfa, el omega, el principio y fin, nombre sobre todo nombre. Jehová de los ejércitos es tu nombre, Señor. Tú eres el que tiene todas las cosas, Dios mío, debajo de tus pies. Tú eres el que has vencido a Satanás. Tú eres el que tiene nuestra victoria porque nos la diste en la cruz del Calvario. En esta mañana yo te pido no que me quites, sino que me uses, que pases carbón encendido en mis labios, que añada sabiduría sobre sabiduría. Señor, que ponga los corazones receptivos a tu palabra. Señor, y que podamos darte gloria, honra y honor en esta mañana a través de este estudio bíblico, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque en esta mañana te ha placido añadirnos un día más de vida, porque en tu misericordia no hemos sido consumidos. Señor, y te pedimos en esta hora que tú te llegues a la distancia, que sanes, que liberte, que restaure, que salve las almas, Dios mío. Mira, Señor, ministra en esta mañana esas almas que están en depresión, en ansiedad. Señor, glorifícate de manera especial, pero sobre todo, allégate a los hospitales, esas unidades de intensivo, donde hay tantos pacientes, no solamente de coronavirus, sino de cualquier situación. Yo te pido, Dios mío, que envíe la palabra y ellos sanarán. Revélatele allí, Dios mío, en ese estado de coma. Revélate a través de tu Espíritu Santo y glorifícate, Señor, porque tuya es la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Señor, y todo el que vaya a ver esta clase, Señor, sea ahora, sea en la tarde, sea en la noche, bendícelo, Dios mío, bendícelo en el nombre de Jesús. Pon su corazón, Dios mío, receptivo a la palabra, y sobre todo, Dios mío, Señor, que haga efecto para lo que tú quieres que haga efecto. Yo te doy gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, en esta mañana, y vamos a la clase. Y vamos a estar en la lección 21. Espero que la puedan estar viendo en su pantalla a mi lado izquierdo y a su lado, sí, a su lado izquierdo la van a ver. La sabiduría que sorprende y ofende. Ese es el tema que tiene la clase de hoy. Y está bajo el tema la sabiduría de los evangelios. Este tema se ha ido desarrollando por varios domingos ya. Tenemos varias clases sobre la sabiduría. Y usted sabe que la sabiduría es Jesús. Es su manifiesto en nosotros, pero el temor a la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Y vamos al texto áureo en esta mañana. Aleluya. Santo Jesús. Santo es Dios. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y preguntaban: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero,
hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y escandalizaban de él. Aleluya. Adoramos y bendecimos al Rey de Reyes. En el tema de hoy, que le dije sabiduría que sorprende y ofende, vamos a ver cómo la sabiduría de Dios, hay momentos que tú la recibes porque te agrada la corrección de parte de Dios. Pero hay momentos que Dios usa al ministro, al hermano, a quien sea, para que Él sea el que te traiga el mensaje, para que te enderece en sabiduría de Dios con un consejo sabio. Pero como no te gusta, porque lo que te gusta es lo que le agrada a la carne, pues entonces ahí que se convierte en una sabiduría que ofende. Y le voy a dar un ejemplo. Antes de leer la versión bíblica de hoy, ¿verdad? La porción bíblica, les voy a dar un ejemplo. Y ese ejemplo es que muchas veces la persona está haciendo cosas erróneas y el ejemplo más claro es que mienten para recibir un beneficio. Y explico. Le quieren dar cupones y mienten y añaden gente que no existe en la casa para que le den más. Van al desempleo y mienten diciendo que no están trabajando y no han recibido nada de dinero cuando reciben dinero por otro trabajo. Y siguen así. Y cuando tú le dices, mira, alíñate, porque en esta nación todo lo investigan, estate tranquilo, haz las cosas bien para que no tengas problemas. Pues se molestan. Otro buen ejemplo de que la sabiduría sorprende y ofende es cuando una persona lleva 1 o 2 años de noviazgo, una pareja, y tú le dices, mira, yo estaba orando y Dios me dijo que ese no es tu compañero o esa no es tu compañera. Que es tiempo que tú te alinees a Dios, que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios añadirá todas las cosas. Pero como la carne es débil, y como dicen en Puerto Rico, la carne está en garabato, ¿verdad? Y que la carne es débil y que la carne lo que le agrada es la carne, pero como ya te enredaste, ataste tu alma con el alma de esa persona, no quieres dejar la persona porque te agrada y tú dices, ese viene en la carne a romper una relación que yo tengo. Esa es la sabiduría que al pasar los años te das cuenta, te casaste, no era el compañero, no era la compañera, ahora estás dando cantazos y empiezas a recordar cuando Dios usó un ministro y te dijo, no te cases, no te conviene, esa no es, ese no es. Y ahí pues te molestaste, por eso la sabiduría sorprende y ofende. Cuando tú le citas la palabra a alguien, no hagas yugo desigual. Y los yugos desiguales están dentro de la iglesia, hermano. Y una persona que llegó antes a la iglesia, pero otra llevaba años, entonces dice, no, pero yo lo voy a redimir, yo lo voy a enseñar, ¿sí? Ponte a dormir de ese lado. Muchos llegan buscando los panes y los peces y no al dador de los panes y los peces. Y vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a comenzar a leer, aleluya. Y voy a los objetivos. Dice que el objetivo en esta mañana es que tú entiendas, aleluya, que tú entiendas, dice, entender por qué la sabiduría no siempre es bien recibida y en ocasiones la acarrea dificultad a quien le sigue lo que anuncia, ¿verdad? Y eso es lo bueno que te dije, cuando uno lleva el mensaje en sabiduría y al otro no le gusta, pues, ¿qué va a pasar? Que simplemente la persona no va a recibir y va a hacerle mal gusto. En esta mañana tienes que aprender a reflexionar sobre los límites de nuestra sabiduría y entender que la máxima sabiduría está en confiar en la gracia de Dios. Aleluya. Reflexionar sobre los mejores y más sabios modos de practicar y manifestar la sabiduría. Santo es Dios. El bosquejo en esta mañana dice que vamos a aprender que Jesús regresa a su tierra. Está hablando, ¿verdad? Este es el bosquejo, de resumen de lo que vamos a hablar en esta porción bíblica. Jesús enseñaba en la sinagoga. La sabiduría de Jesús es cuestionada. La respuesta de Jesús y la incredulidad de un pueblo. Aleluya. En el vocabulario, antes de empezar a leer la porción bíblica, dice carpintero. La palabra griega que se emplea aquí y que tradicionalmente se traduce como carpintero, se le podía aplicar
Santo Jesús se le podía aplicar, mi alma alaba a Dios, a otra clase de obreros, particularmente a quienes preparaban piedras para la construcción. En todo caso, Jesús era un hombre que hacía trabajo físico siguiendo la ocupación de José, el carpintero de carpinteros, ¿verdad? Hijo de María. Y dice ahí en Hijo de María, Santo Jesús, el que se le dé ese nombre a Jesús resulta interesante. Lo más común era referirse a los hijos mencionando al padre más que a la madre. Usted lo ha oído mencionar cuando dice el hijo de fulano. No dicen el hijo de fulana. El hijo de Pepe, el hijo de Juan, el hijo de Pedro, el hijo de Pancho. No dicen el hijo de Carmen, de María, de Juanita, de Elizabeth, no. Dice, repetidamente encontramos en la Biblia que se habla de fulano, hijo de Mengano, lo que le acabo de decir. Cuando quienes le escuchan se refieren a Jesús como hijo de María, ese apelativo podía tener connotaciones peyorativas y hasta insultantes, aleluya. Si había rumores al respecto, tales rumores bien podían ser una razón más por la cual la gente no quería reconocer el poder de sus milagros ni la sabiduría de su enseñanza. Es posible que José hubiera muerto ya que los vecinos pensaran en Jesús sencillamente como uno de los hijos de la viuda María. Eso es, ¿verdad? Un pensar, y eso se añade ahí. Yo no puedo decir que eso es así. Pero usted lo ve en el diario vivir, que nunca mencionan a la madre, y máxime en esta área del mundo que la mujer no tiene el valor que tenemos acá, ¿verdad? Que aquí estamos en igualdad. Desde 1952 la mujer se liberó y buscó que hubiera en la liberación femenina que llamamos, hubiera una igualdad en casi todas las cosas, trabajo, etcétera, etcétera. Pero en esa área del mundo la mujer está puesta como esclava, como sirvienta, para dar hijos, para lavar, para planchar, para cocinar, para mantener los quehaceres del hogar, y no con el valor que se da. Por eso es que se decía que era menospreciar a Jesús decir el hijo de María, porque es algo despectivo y, como decía ahí, peyorativo. Dice, leemos la porción bíblica de hoy, está en Marcos 6, 1 y 2, Marcos 6, 1 y 2, voy a leer aquí. Estamos en Marcos 6 del 1 al 6, pero voy a estar en el 1 y 2. Y dice, salió Jesús de allí y vino a tierra y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndolo, se admiraban y preguntaban, ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y le voy a poner un pequeño video para que usted pueda visualizar lo que yo acabo de leer en este texto bíblico de Marcos 6, 1 al 6. Espero que lo puedan oír bien y lo puedan ver bien. Aleluya. Partió de allí y fue a su tierra, y sus discípulos le seguían. Llegado el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Y muchos de los oyentes decían admirados: ¿y los milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿No es este el hijo de José? Jesús les decía: Sin duda vosotros diréis: lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se asombraba de su incredulidad. Aleluya. Santo Jesús. Aquí pudieron ver lo que la palabra que acabo de leer, ustedes lo pudieron ver visual, para que lo entendieran mejor. Y espero que lo hayan podido ver. Y dice el verso número 1, ¿verdad? Salió Jesús de allí y vino a su tierra y lo seguían sus discípulos. Jesús regresa a su tierra tras haber cruzado 2 veces el mar de Galilea y haber hecho milagros en ambos lados, sanando al endemoniado gadareno en la orilla opuesta, tras volver a cruzar el mar para regresar a su propia tierra, resucitando a la hija de Jairo y sanando la mujer con flujo de sangre. Jesús estaba regresando, en palabra fina, cansado, pero venía de hacer milagros y prodigios al otro lado del mar de Galilea. Y al llegar a su tierra, lo que encuentra son los incrédulos. Por eso dice que a veces en nuestro alrededor, mire, predicamos, pero la gente dice que estamos echando las perlas a los cerdos. No, porque Dios se glorifica hasta en lo más pequeño, ahí Dios se glorifica. Versículo 2 y 3 dice: cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos oyéndolos admiraban y preguntaban: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les he dada? Y los malignos y los milagros, que por sus manos son hechos. Como sería su costumbre y la de su familia, Jesús va a la sinagoga los sábados. Saben que los judíos guardan el sábado, el Shabbat, que está puesto en el 4º mandamiento, que guardará el 7º día. Que muchos dicen que, pues, que Jesús, después que vino, pues ya Jesús es nuestro Shabbat. Pero eso no es lo que dice ahí, pero vamos. El día sábado los judíos lo guardan como el día de descanso, el día del Señor. No se trabaja, se va a estudiar la palabra y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal asistencia regular a la sinagoga se desprende del hecho que su fidelidad religiosa llevaba a la familia toda Jerusalén cada Pascua, como vimos en la lección pasada. La sinagoga era particularmente un lugar de estudio y enseñanza religiosa, en la cual buena parte del culto consistía en leer y explicar las escrituras. Ahora Jesús, quien aparentemente ha alcanzado alguna autoridad por lo que se le escucha que hizo en otros lugares, empieza a enseñar. Se nos dice aquí que fue lo que enseñó. No se nos dice que fue lo que enseñó, pero en el pasaje paralelo en Lucas 4, 18, 19, sí se nos informa que fue del libro de Isaías. Los versículos que hoy llamamos Isaías 61, 1 y 2. Y lo acabamos de ver en el video. El video que usted acaba de ver, Jesús comenzó hablando en la sinagoga, Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido Jehová. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas, para llevar libertad al cautivo, sanidad al enfermo. Y usted sabe que verdaderamente eso es lo que hacía. ¿Qué se hacía el sábado? Mira, hermano, mucha gente critica a alguna iglesia porque se reúnen los sábados, pero es a estudiar la palabra. La palabra es vida. La palabra es el verbo. Jesús es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y no podemos obtener sabiduría si no conocemos la palabra de Dios. Es por esto que en esta mañana yo te exhorto
a que si la sabiduría te está ofendiendo porque te sorprende y te ofende de que alguien sepa tanto Biblia, pero es que no es que la sepa, es que la viva y que dé ejemplo de eso, pues tú también debes de darte cuenta que necesitas al Señor, que necesitas esa sabiduría. Y Jesús enseñaba, y dice, la enseñanza de Jesús maravilla a quienes les escuchan. Estos preguntan acerca del origen de su sabiduría. Después de todo, este Jesús es un muchacho del barrio. Todos saben que es carpintero, hijo de María. Conocen a sus hermanos, Jacobo, José, Judas y Simón. Y además de algunas hermanas cuyos nombres el pasaje no nos da. Y yo entiendo que no nos da el nombre de la hermana, porque como te dije anteriormente, la mujer no tenía mucho auge, no había que nombrar nada, aquí eran los hombres, y por tanto entiendo que no había necesidad de nombrarla. Le han visto crecer entre ellos, jugar con sus hermanos y sus compañeros. Ahora, les maravilla lo que Jesús dice y las obras poderosas de sus manos, puesto que hasta aquí Marco no nos ha dicho que Jesús haya hecho milagros en su tierra. Aparentemente, quienes ahora le escuchaban y se maravillaran, aleluya, santo es Dios, no solamente se preguntan acerca de su enseñanza, sino lo que han oído que Jesús había hecho en otros lugares. Habrían escuchado de cómo Jesús sanó a un hombre loco que andaba entre las tumbas de Gadara, que habiendo regresado a su propio lado del mar, había resucitado a la hija de Jairo y a quien todos daban por muerta. Posiblemente debamos detenernos por un instante a considerar el tema de los hermanos y hermanas de Jesús. Los evangelios se refieren repetidamente a los hermanos de Jesús. Al correr de los siglos, según se enfatizó cada vez más que la virtud particular de María requería su virginidad perpetua, fue necesario buscar otro modo de explicar esta referencia a los hermanos y hermanas de Jesús. Quiero decirles algo. María fue escogida por el Señor para traer al unigénito Hijo de Dios a este mundo, porque Él tenía que tomar cuerpo de hombre como tú y como yo para vencer, para mostrarnos a nosotros que nosotros somos más que vencedores a través de Él. Él puso su vida, nadie se la quitó, Él la puso para restaurar y reconciliarnos con el Padre, porque habían 400 años de silencio donde el Señor necesitaba reconciliarse con el pueblo. Y fue Jesús el que cordero, como un cordero fue al matadero, no abrió su boca, y Él puso, era un cordero sin mancha, era hijo de Dios en María, pero Dios no iba a permitir que María se quedara sin hijo después de haber prestado su vientre para traer al Rey de Reyes y Señor de Señores de la tierra. Por tanto, que después de Jesús, María y José, entonces se allegan y tienen sus hijos. Y la Biblia habla bien claro, aquí no dice que María es eternamente virgen, ni que María no tuvo más hijos. Lea Biblia y no se ofenda. Por eso dice sabiduría, como le dije, que sorprende y ofende. Y a lo mejor te sorprende y te ofende que yo diga que María tuvo hijos, pero lamentablemente yo te tengo que decir lo que dice la palabra, lo que dice la palabra de Dios, aleluya. Y estoy leyendo palabra. Dice, aleluya. Por tanto, no es eterna virginidad, sino que ella tuvo sus hijos con José. Y ahí se nombran los varones, ¿verdad? Los nombres de los varones, no de las mujeres. Alabado sea el Señor que bendijo ese vientre. Quiero hacer una pausa aquí ligerita antes de continuar. Y quiero hablar, le voy a hacer un resumen de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, porque a veces estamos enredados y nosotros tenemos que ser sabios. En las dos clases de sabiduría dice, la sabiduría humana, que habla Santiago 3:13, y no lo puse ahí como referencia, lo tengo acá en mis notas, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seas arrogante, así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Esa es la sabiduría humana.
La verdadera sabiduría no tiene nada que ver con la experiencia técnica o la perspicacia financiera o la educación académica. Tiene que ver con saber cómo aplicar la verdad de Dios a la vida y específicamente en cómo relacionarse con otras personas apropiadamente. Como todos sabemos, es posible y común que una persona sea un genio en lo primero, en su sabiduría, y sin embargo ser un fracaso en lo último, lo que estoy hablando aquí, ¿verdad? En la relación con personas. Puede ser un sabio, pero en su relación con otro no es sabio. Se deja ver que no hay sabiduría ninguna. Las características de la sabiduría que no desciende de Dios está en Santiago 3:14. Santiago 3:14, sabiduría que no viene de Dios, tiene celos amargos, contención, retención de algo, jactancia, vanagloria, muestra excesivo orgullo que hace una persona de lo que considera que son sus virtudes o bienes propios, mentir a la verdad. En palabras finas, tiene celos amargos porque la sabiduría humana con celo, con contienda, con envidia, con orgullo, lleva al hombre a la destrucción. Pero la sabiduría de Dios que desciende de Dios es la sabiduría, aleluya, que Dios va a usar para enseñarte sus caminos. La fuente de esta sabiduría terrenal de Santiago, habla Santiago 3:15, terrenal, animal y diabólica. Esa es la fuente de esa sabiduría humana. La sabiduría humana, su fuente es terrenal, animal y diabólica. Y ahora quiero que vea lo que es la sabiduría que viene de Dios en Santiago 3:17. Santiago 3:17 nos habla de lo que es la sabiduría de Dios. Los sabios judíos siempre estuvieron de acuerdo que la verdadera sabiduría venía de lo alto. No es algo que el hombre obtiene, sino algo que Dios otorga. Esta sabiduría llega a los hombres de parte de Dios. O sea, no es que usted le diga, Señor, dame la sabiduría, perdón, y que Dios descienda y te dé sabiduría, así como tú la pidas a lo loco, como decimos, sino que a través de ir conociendo la palabra, estudiándola, es que usted va a entender que Dios se va a revelar a su vida porque Jesús es la sabiduría, Jesús es todo, Jesús es amor, sabiduría, Él es paz, Él es nuestro sustento, Él es nuestro punto de auxilio en la tribulación, Él es todo, hermano, usted no necesita nada más. Por tanto, la verdadera sabiduría es pura, Jesús es puro. Y dice en hebreo, hagnos, la raíz científica suficientemente puro. La verdadera sabiduría es tan limpia de egoísmo que ha llegado a ser lo suficientemente para ver a Dios. En la sabiduría que es Jesús y que es una sabiduría limpia y pura, nos va a revelar quién es Dios. Aleluya, mi alma alaba al que vive. Si se están conectando, Dios les bendiga y buenos días, ¿verdad? Estamos en la lección 21 del expositor, el discípulo de Cristo, aleluya. Y reciban saludos de nuestros pastores Ramón e Irma Ortiz y de mi parte evangelista Rosa Donate de Ulmo y mi esposo José Ulmo, aleluya. Continuamos. La verdadera sabiduría es pacífica. Hay paz en la sabiduría. Eirenikos dice en hebreo, es la correcta relación de los hombres entre sí con Dios. La verdadera sabiduría es la que acerca a los seres humanos entre sí y aman a Dios. La verdad, cuando usted es sabio, cuando usted tiene sabiduría, usted ama a Dios sobre todas las cosas y busca agradar a Dios primeramente que al hombre. Busca obedecer a Dios primero que a los hombres. La verdadera sabiduría es amable. Mire, es amable. Dice, aquello que está más allá de la ley escrita, dice en hebreo, epiekes, es el ser humano que sabe perdonar, aun cuando la ley le concede el derecho de condenar. En cuando sabe
es cuando sabe hacer uso de su derecho, sabe cómo templar la justicia con la misericordia. Cuando una persona asesina a otro, por ejemplo, estamos viendo el caso de, ¿verdad? Y espero que el Señor se glorifique, del hijo de la juez, que esta persona fue y lo mató y después se suicidó. Pero yo le pido al Señor que esa juez pueda llegar a perdonar a ese que mató a su hijo. ¿Qué te pasa? La verdadera sabiduría, usted ve los casos, y he visto casos cuando a alguien le matan un hijo, le matan el esposo, la esposa, y un familiar va delante del juez y dice, mire, señor juez, nosotros queremos decir una palabra al acusado o a la acusada, queremos decirle que le perdonamos, que busque de Dios, que esto no es fácil, hermano, pero tiene que ser a través de la sabiduría de Dios. Y por eso da paz. Y en medio de la paz y que Dios tome el control, le perdonan, le libertan, porque el perdonar, tú rompes cadenas en ti, tú eres libre y es libre la persona que recibe el perdón. Por tanto, entras en paz. Pero por otro lado, la justicia dice, la persona está condenada a cadena perpetua, de por vida en la cárcel, pues eso tiene que cumplir porque falló y en la cárcel pues que Dios se le revele y que Dios se glorifique, aleluya. La verdadera sabiduría es benigna, es buena. Puede tener dos significados. Estar siempre listo para obedecer. Es el ser humano que es sabio, está deseoso de obedecer a Dios cada vez que lo requiere. Aleluya. Es el que está dispuesto a escuchar, fácil de persuadir. Es el que está dispuesto a escuchar, razonar. La verdadera sabiduría no es rígida ni insensible. Está dispuesta a escuchar, desea aprender, adiestrarse y sabe cuándo hay que ceder. La verdadera sabiduría, que es Jesús, es benigna, es buena. Es cuando usted quiere aprender. Cuando usted reconoce sus errores, hermano, no somos perfectos. Reconocemos nuestros errores y recapacitamos, aceptamos el consejo sabio. ¿Y qué pasa? Cambiamos nuestro pensamiento, cambiamos la programación de nuestra mente y procedemos a lo que el Señor quiere hacer de nosotros. La verdadera sabiduría está llena de misericordia. Aquí se entrelazan la misericordia y buenos frutos. Eleos, en hebreo, eleos. Piedad por el que está sufriendo injustamente. Misericordia hacia el que está en dificultad, aunque esté sufriendo por su propia causa. Ahí podemos ver este caso. El caso de, ahora mismo, la familia de la persona que matan está sufriendo y quiere justicia hacia el otro. Pero hay que tener misericordia a los dos. Uno, porque perdieron el familiar, no era la forma, lo mataron. Y hay que tener misericordia. Y hay que tener misericordia del que lo mató, porque una persona que está poseída tal vez por demonios, que tiene, mire, el Señor tiene misericordia y es salvo, tan salvo como tú, si él acepta a Cristo, porque muchos de ellos van a la cárcel, aceptan al Señor, son libres y cuando mueran, aunque hayan matado a alguien, el Señor los perdonó, los lavó con su sangre, los restauró y van a la presencia de Dios. Por eso en el cielo van a ver sorpresa, alábalo. La misericordia que resulta en buenos frutos, la misericordia que se manifiesta en ayuda práctica. Que cuando hay alguien en necesidad, tú no miras si es pobre, si es rico, si está a pie, si está como esté, tú le vas a ayudar. La misericordia cristiana no es una mera emoción en acción, no es simple sentimiento de tristeza con respecto a alguien. No podemos decir que nos hemos compadecido verdaderamente de alguien hasta que lo hayamos socorrido. No es que tú le digas, mira, voy a orar por ti, no, ora por él. Mira, yo sé que está en necesidad, yo voy a orar por ti, pero tienes dinero extra en la cartera, ¿por qué no le da una ofrenda? Eso es misericordia, eso es sabiduría. No es irme a orar el martes a presentarle tu situación financiera si yo te puedo ayudar. O sea, si yo tengo comida y voy a orar para que Dios te supla, pero si tú tienes de más, ¿por qué no lo compartes? Eso es sabiduría, saber compartir. La verdadera sabiduría no se puede dividir o quebrantar, no se rompe, porque es Jesús. La verdadera sabiduría elige su rumbo y persevera en él. No es vacilante, mantiene las verdades cristianas, tiene certeza de las verdades de Dios y no cambia. La verdadera sabiduría no es hipócrita, anhipócritos en hebreo, comedia,
La verdadera sabiduría nunca realiza comedia, no se disfraza para ocultar la verdadera realidad, ni realiza comedia para lograr sus fines. No hace un show para que la gente se crea, que tuvo sabiduría, que hizo esto, mira, hizo aquello, lo otro. No hace ningún show. Es actuar en bondad, en templanza, en el fruto del Espíritu. Y lo que dice Santiago 3:18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz, para hacer una abundante cosecha sembrando paz. La palabra paz ahí es Irene. Es la relación correcta ante los hombres y es constante sin interrupción. Nada bueno puede crecer cuando donde hay oposición, donde hay rencores, amargura, celo, la semilla de justicia no podrá crecer. Toda persona que vive según su propia justicia no podrá cosechar. Y proseguimos aquí con la palabra, aleluya, santo. Y leemos en el versículo 3, aleluya, por aquí. Y dice el versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y el 4 dice, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en tus parientes y en su casa. En la versión popular dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Escúcheme bien, vamos a leer aquí. Dice por aquí, como sería su costumbre, y de la familia de Jesús en la sinagoga iban los sábados, como le dije, a estudiar la palabra. Aleluya. Dice, la enseñanza de Jesús, a quienes escuchaban esto se preguntaban acerca del origen de la sabiduría. Después de todo, este Jesús es un muchacho del barrio. Todos saben que es carpintero, hijo de María. Conocen a sus hermanos, Jacobo, José, Judas y Simón, además de algunas hermanas cuyos nombres el pasaje nos da. Le han visto crecer entre ellos, jugar con sus hermanos y sus compañeros. Aleluya. ¿Qué te quiero decir? Lo que Jesús hace y dice, no encuentra una acogida total entre quienes lo escuchan. Algunos se escandalizaban de él. Marco no nos dice por qué. Nos permite imaginar que sencillamente no podían entender cómo este Jesús, a quien todos conocían, a quien habían visto crecer entre ellos, podía ahora ser este maestro sabio y hacedor de milagros. Lucas sí nos da más detalles. Dice que tras declarar que la profecía se cumplía en Jesús, todos estaban complacidos y admirados. Jesús les hizo ver que no debían esperar privilegios especiales por ser sus vecinos y allegados. Lo hizo dándoles 2 ejemplos. El primer ejemplo es el de la viuda de Sarepta en Sidón, quien no era israelita, era cananea. Aunque habría muchas viudas necesitadas en Israel, Elías no fue, dice, aunque habría muchas viudas necesitadas en Israel, Elías no fue enviado a ella, sino a esta mujer gentil. Y usted sabe, la viuda de Sarepta, cuando Elías sale del arroyo de Querit, el Señor lo envió a Sarepta, le dijo, ve, porque allí hay una mujer, ya el Señor había tocado su corazón. Y en sabiduría de Dios, ella lo recibió. Él le pidió que le diera un pan, ¿verdad? Y ella le dijo que no, que lo que quedaba era la harina para su hijo y para ella alimentarse. Y él dijo que le diera a él, al profeta de Dios primero. Y ella le da a comer a él y se multiplicó la harina y el aceite y nunca faltó la provisión en su casa. Adicional que luego ella pierde a su hijo y el Señor usa a Elías para resucitarlo. El Señor está usando en sabiduría sabia, a a Elías para hacer un milagro a través de él en el hijo de la viuda de Sarepta.
Ya había multiplicado la harina y el aceite. Y el Señor dice en esta mañana, en sabiduría, Él sigue multiplicando la harina y el aceite. Porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dígame usted si en esta pandemia usted ha tenido escasez. Dígame si usted ha tenido escasez, porque hasta aquí Dios nos ha provisto. Cada día trae su afán, cada día trae su afán. Cada día el Señor provee para el alimento diario. Tenemos el alimento espiritual en esta mañana y el alimento diario el Señor lo provee. El pan, la leche, las cosas, usted sabe que Dios lo provee. Y en medio de esta pandemia, hasta personas que se pensaba que no iban a salir del coma, el Señor los ha resucitado, hermano, y los ha sacado de ese estado de crisis por el coronavirus. No es imposible para Dios. Dios es el Dios de lo imposible, aleluya, porque Él es santo, Él es santo, Él es santo, aleluya. Adoramos al que vive para siempre. Dice, el segundo ejemplo, dice, es el leproso de Naamán, quien era general de los sirios, enemigos tradicionales de Israel. Eliseo no sanó a los leprosos de Israel, sino a Naamán. Nos explica Lucas que los que escuchaban se llenaron de ira y procuraron matar a Jesús. ¿Qué te quiero decir? Usted conoce a Naamán. Cuando le dijo Eliseo, ve y sumérgete, ¿verdad?, en el Jordán, estaban las aguas turbias, sucias, y él pensaba, pero mira, en vez de decir la palabra y yo sanarme, me manda a sumergirme 7 veces en esas aguas turbias. Pero mire, él no empezó a pelear contra esa situación. Él aceptó que si había una orden de Dios, ahí hay sabiduría. Él aceptó lo que Dios estaba diciendo y él se sumergió en las aguas y Dios le sanó de la lepra. Hay veces que cuando se te dice el consejo sabio, que tú lo rechazas, porque te dije que el tema de la clase es sabiduría que sorprende y ofende, tú dices, pero ¿cómo es posible que Dios me va a mandar a hacer eso? Esto me está ofendiendo a mí. O sea, este hombre tan rico, dinerado, Naamán le dice, ¿cómo? No. ¿Qué le dijeron a él? Mira, si el profeta de Dios te dijo que vaya, te sumerjas en las aguas 7 veces, mira, obedece, porque es palabra de Dios. Es una sabiduría que te sorprende y te ofende. Pero mira, a la larga hay una bendición, Amashai Amai, porque Dios está queriéndote a dejarte ver que toda esta situación que está ocurriendo, Dios nos está llamando la atención, hermano. Todavía el pueblo no se ha humillado a Dios. Estamos en los pensamientos que se acabe esto. Yo quiero salir de aquí. Yo quiero volver a hacer la vida como la llevaba. Pero Dios no quiere eso. Dios tiene el control de todo y sabe el control y sabe lo que está pasando. Pero Dios quiere nuestra humillación en sabiduría sabia, no como le dije, sabiduría humana, sabiduría diabólica, terrenal, animal, no. Él quiere una sabiduría a través de Jesucristo, de la sangre de Cristo, aleluya. Él quiere que seamos sabios como Él, que la palabra la pongamos por efecto, hermano, que usted viva lo que predique. Hermano, no es con ira, ni contienda, ni peleando, ni jalando, ni tirando. Es simplemente llevando el evangelio de paz, de amor. Aleluya. Porque hay que, dice el Señor, vino a buscar los que estaban perdidos. Y hay que ir a buscar los que están perdidos. Háblenle a su vecino. Mire, sé que hay un distanciamiento, pero tal vez por texto, por un email, por algo. Mire, hay personas que están encerradas, ya no soportan la ansiedad, la depresión. ¿Cuántos se están suicidando y cuántos faltan? ¿Cuántos niños están perdiendo la vida? ¿Cuántas enfermeras han perdido la vida? Médicos, hermanos, ¿cuánta gente está perdiendo la vida? Pero, y la gente dice, ¿cuándo va a parar esto? Cuando tú y yo nos humillemos al Señor en sabiduría de Dios. Aleluya, continuamos por aquí. Marco no nos da detalle, dice solamente que se escandalizaban de él. Originalmente escandalizar quería decir hacer que alguien tropezara. La reacción de estas personas no era necesariamente pensar que Jesús se atreviera a decir tales cosas seriamente. Tales cosas era escandaloso el sentido de causar comentarios, que lo que decía les hacía tropezar. Una vez más, Marco no da una buena explicación, pero ya hemos visto en Lucas, según Lucas,
cuenta la historia, la gente se escandalizaba y hasta buscaba matar a Jesús porque les había hecho saber que no eran especiales. ¿Qué te quiero decir? Que ellos se escandalizaban porque porque Jesús estaba diciendo que él era el ungido de Dios, que él había sido ungido por el Señor, aleluya, que él era escogido de Dios santo, que verdaderamente Dios lo había, dice que Dios lo había ungido para llevar libertad al cautivo, santo Jesús. Vamos a buscar por aquí Isaías 61, voy a buscarlo por aquí en mi Biblia, que la tengo por aquí al ladito mío, porque para aquellos que están escuchando, que estoy hablando una sabiduría que sorprende y ofende, porque no todo el mundo le agrada el consejo sabio de Dios, no todo el mundo le agrada que Dios le hable sabiamente, santo Jesús, aleluya, mi alma alaba a Jehová, santo es Dios. Vamos por aquí, le voy a leer, dice por aquí, en Isaías 61:1 en adelante, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, no me ungió el hombre, alaba, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar, aleluya, espérese, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El Señor, esto es lo que estaba diciendo Jesús. Jesús le está diciendo, mire, el Espíritu de mi Padre está sobre mí. Alaba. Porque me ha ungido mi Padre. ¿Y me envió a qué? Mire lo que dice que lo envió. Lo envió a predicar las buenas nuevas. Él es la palabra, él es el verbo. A sanar, mira, al abatido, a vendar al quebrantado de corazón, a publicar libertad al cautivo, a darle libertad que está cautivo, y a los presos apertura a la cárcel. No estamos hablando de sacarlo de la cárcel, estamos hablando de ese encerramiento, porque hay gente que está, perdóneme, presa en el espíritu, están en cautiverio espiritual, pero hoy se rompen las cadenas, hoy se abren los barrotes espirituales, porque la sabiduría de Dios, Dios envía la palabra y liberta, y restaura y sana, porque en esta mañana Él vino a libertar al cautivo, aleluya, y dice libertar al preso en la cárcel, a proclamar las buenas nuevas de salvación, aleluya, porque Él vino, dice, y el día de venganza de Dios nuestro, alaba, vino a proclamar el día de venganza de Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados. Todo el que haya perdido un ser humano, un pariente en el día de hoy, en estos días, en esta pandemia, Dios vino a darte paz. Dios vino a restaurarte. Dios vino a decirte, no temas, yo estoy contigo. En palabra fina, por eso era que se escandalizaban. ¿Sabe por qué? Porque verdaderamente mucha gente se escandaliza cuando te ha visto que tú eras un cualquiera en la calle o un narcotraficante, mucha gente era prostituta o eran lesbianas, homosexuales, cualquier problema, era un ladrón, un mentiroso, pero vinieron a Cristo y dice que lo lavó con su sangre y aquí todo fue hecho nuevo y echó todos nuestros pecados al fondo de la mar y de allí no se acuerda jamás. Entonces ven que cambian porque empiezan a someterse a Dios, la sabiduría de Dios, no humana, a la sabiduría de Dios, a buscar de Dios, presencia de Dios, y el Señor comienza a restaurar, comienza de adentro hacia afuera, comienza a redarguir, a cambiar la mente y comienza a hacer cosas nuevas. Entonces, ¿qué pasa? Que verdaderamente esta persona, usted dice, ay, pero qué cambio. Entonces hay que empiezan a criticar. ¿Y de dónde se sacó ahora que es aleluya? Mira, hablando de Jesús. ¿Pero por qué? Porque ha tenido un encuentro con el Señor. Jesús está hablando que Él es el Hijo de Dios, que vino a la tierra a morir por ti, por mí, hermano. ¿Y qué pasa? Que entonces Jesús está hablando y diciendo que Él está ungido por el Espíritu del Señor está sobre Él. Y mire que no se iba a molestar si los fariseos, los escribas estaban ahí. Lo que querían era hacerlo canto, lo que querían era matarlo. ¿Por qué?
porque yo era un envidioso. No es saber ley, no es saber palabra, es tener unción, es la diferencia. La palabra es el verbo y tú la puedes saber, pero si el verbo no está en ti, porque dice que la unción de Dios es que Él habita en ti, y cuanto más tú estudias la palabra, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mientras más tú estudias la palabra, más tú conoces al Señor, te acercas más a Él se acerca más a ti y te unge, y dice que la unción pudre el yugo. Por tanto, si tú te acercas a Dios, te sometes a Dios, puedes resistir al diablo, y de vosotros irá, porque la unción y la sabiduría de Dios rompe el yugo, ese yugo que te ataba de adicción, de fumar cigarrillo, del alcohol, mire, de beberse el vino, la cerveza, las cosas así. Cuando tú te metes con Dios, esa unción, esa sabiduría de Dios comienza a romper, porque Él vino a libertar al cautivo, mi hermano. Él estaba diciendo en sabiduría y se escandalizaban: yo vine a libertarte esa atadura que tú tienes hoy, esa atadura de pornografía se tiene que romper, aleluya. Pero ¿cómo se va a romper? A través de la sabiduría de Dios, entendiendo que Él vino a libertar el cautivo. No te escandalices cuando Dios use a alguien para llevarte un consejo sabio, porque esto es el tema, sabiduría que sorprende y ofende. No te ofenda cuando Dios te diga: ya en oculto yo te he llamado, con testigos te he hablado, y a veces te tengo que llevar en público y decirte: fulano, fulana, que ídate de hacer esto, deja de hacer lo otro, búscame en mi presencia. Miren, estos días el Señor me dijo una persona: dile, ¿qué le he hecho yo? ¿En qué le he molestado? Le extraño mi presencia. Mire, hermano, yo empecé a temblar. Señor, ¿cómo le voy a decir a esa persona eso? Mire, y tenía un video live que me salió a mí en los stories eso de Facebook, bailando con un espíritu de seducción. Y el Señor me dice: ¿se lo dice o se lo dice? Mire, yo me fui a su inbox y le dije: mira, el Señor me dice en esta hora, ¿qué te he hecho yo? ¿En qué te he molestado? Vuélvete a mi presencia, porque allí te extraño. Los días que venías a mi presencia, en la esquinita del cuarto, en la esquinita del family, en la esquinita de la sala, mira, abajo del árbol, cuando te salías al balcón, cuando te ibas a la terraza, cuando te sentabas en la hamaca, cuando estabas en el sillón, mira, en cualquier momento. ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué nos ha hecho Dios? Dios no nos ha hecho nada. Dios ha permitido todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque en breve el deseado de las naciones viene a buscar ese remanente, esa manada pequeña que sigue siendo fiel, que no importa lo que esté pasando, no niegue la veracidad, la verdad de la palabra, no niegues al Señor, la sabiduría de Dios en ti, aunque te sorprenda y te ofenda, es sabiduría para volverte de los malos caminos, para sacarte de la maldad del mundo, para enderezarte, para limpiarte, para hacer el propósito que Él tiene en ti, porque a través de la palabra sabiduría es que Él te va a cambiar, hermano, aleluya. Santo es Dios, mi alma alaba al que vive para siempre, dice el versículo 4. El que nadie pueda ser profeta en su propia tierra parece ser un dicho común de aquella época, que ahora Jesús se aplica a sí mismo y al modo que sus conciudadanos responden a su enseñanza y a su fama. Otra vez más, en este caso, Lucas nos ayuda a entender lo que Marcos no explica. En Marcos sencillamente se nos dice que Jesús citó estas palabras. Aparentemente Jesús dice, según Lucas, la razón por la cual quienes le escuchan le rechazan, y Jesús comenta que nadie es profeta en su propia tierra, es que Jesús les había advertido que no hará nada en particular por ellos, por el solo hecho de ser sus vecinos. Alaba. Esto bien podía enardecer a quienes les escuchaban, quienes pensarían que el ser fieles asistentes a la sinagoga, y particularmente el hecho de haber contribuido a la educación y la formación religiosa del joven Jesús, le debía ganar un lugar de privilegio y distinción en el mensaje de Jesús, o al menos que hiciera entre ellos milagros, como los había hecho antes con el Gadareno, la hija de Jairo, y la mujer con el flujo de sangre. En palabras bien claras, ellos se sorprendieron, se escandalizaron, porque Jesús hizo milagros, prodigios, y dijo que el Espíritu de Dios está sobre él, pero ahora no había hecho nada. Ellos pensaban que había un privilegio por ser vecino, por eso dijo, no hay nadie, no hay profeta en su propia tierra.
por ser vecino, por haber corrido con él por las calles, en la niñez, jugado, qué sé yo, cuántas cosas. Pero no hay privilegio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces pensamos que por estar en la iglesia tenemos el privilegio de estar en primera banca o en el altar sentado y tener las cosas, el Evangelio según San Joy se nos aíra, nos ponemos con un pavo real. Mire, lamentablemente la soberbia y el orgullo no van de la mano de Dios. Así que eso es de Satanás. Y simplemente el Señor usa a quien quiera. Porque entonces la gente se enoja porque aquel pequeñito que llegó el otro día, el Señor lo puso a traer la palabra, a poner el mensaje y se molestan. Yo llevo 20 años aquí. A mí me pasó cuando comencé en el Evangelio y me dieron mi primer prédica. Mi primer prédica fue un viernes 13 de julio de 1991. Yo me convertí en el 89, perdóneme, en el 93, julio de 1993, hace 29 años, y fue en la iglesia carismática del barrio Campo Alegre de Atillo. Me invitaron a predicar en un culto misionero. Mire, yo iba con el corazón en la mano porque yo nunca había predicado, yo no sabía cómo predicar, yo no sabía de qué predicar, yo estaba nerviosa, pero yo no sé ni quién le dijo a la persona que me invitara, hermano. Yo era policía, pero yo no sé quién le dijo a la persona que yo estaba en la iglesia, yo no llevaba tanto tiempo, simplemente 4 años en el Evangelio. Pero el Señor me había dicho que iba a ir a predicar. Mire, hermano, yo me empecé a buscar que yo le puedo predicar y yo recuerdo que buscando la palabra el Señor me llevó a Bartimeo. Y yo prediqué de Bartimeo el ciego, como Bartimeo el ciego tiró su capa, dejó su sustento, porque la capa era tipo de que, en uno era tipo de que era hijo de un rey, de realeza, de gente de dinero, en otro decía que se le daba el gobierno, ¿verdad? La alcaldía, el gobernador, el alcalde, le daba una capa a cada persona impedida para que se sentara en una esquina, y eso significaba que estaba autorizado a pedir limosna. Y él se sentaba en la capa, tiraban la limosna y él la recogía porque era ciego y se la llevaba. Pero él sabía que había entrado a la ciudad Jesús de Nazaret, el que hacía milagros y prodigios, el que en esta mañana está llegando a través de las redes sociales a tu vida. Ahí donde tú estás, Dios te está ministrando a través de la palabra. Y dice que Bartimeo, mire, esto no es sabiduría de hombre, animal y diabólica, esto es sabiduría de Dios. Bartimeo comenzó a gritar: hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, él sabía que era Jesús el que estaba pasando por la ciudad. Él no lo veía, pero él sentía una presencia sobrenatural. Que cuando tú cierres tus ojos, no estés mirando al predicador, que tú hagas tu vida de intimidad con Dios, que no importa el predicador, el adorador que esté ahí cantando y alabando a Dios, que tú te impregnes de presencia de Dios, que te conecte al satélite de Cristo, que tú puedas ser usado por el Señor, aleluya, para que el Señor te use como Él quiera. Santo es Dios para que Él te use como Él quiera, hermano. Entonces dice que Bartimeo gritaba: hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo mandaban a callar, aún los discípulos le decían: cállate. Pero Jesús dijo: mira, tráelo acá. Levántalo y tráelo acá. Mire, cuando lo llevaron de Jesús, soltó la capa. Mire, es soltar tu pasado, es soltar tu carga en esta mañana. En sabiduría de Dios soltó todo, no le importó. Él entendía que una vez él soltara ese pasado, en la sabiduría de Dios, que él soltara todo eso, porque ellos le gritaban: cállate, pero él sabía que había una sabiduría. ¿Una sabiduría qué? Una sabiduría que sorprende y ofende, pero hay una sabiduría que es Jesucristo y que él iba a hacer algo. Mire, y él se llegó y lo llevaron donde Jesús y Jesús le dijo: ¿qué quiere? Dijo: que recobre la vista. ¿Qué te quiero decir? Que un día Bartimeo estaba en el camino. Un día Bartimeo caminaba en la palabra de Dios. Un día estabas caliente en la presencia de Dios. Un día alababas y glorificabas a Dios. Un día tú orabas. Un día
Dios te usaba, pero ahora no vivas del pasado, hermano. Dios me usó, Dios me hizo, Dios, no. El pasado es, mire, dice que Jesús le dijo que reprobara la vista y él volvió a ver. Y dice que dejándolo todo, siguió a Jesús, hermano. Porque en la sabiduría de Dios, no te va a importar el coronavirus, no te va a importar nada. Tú vas a seguir alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Alfa y al Omega, al principio y fin, nombre sobre todo nombre. Ese es el Dios soberano. Esa es nuestra sabiduría. Pide sabiduría, sí, porque cuando tú pidas sabiduría, el Señor se te va a revelar. Vas a tener un encuentro real con Cristo. Él se va a revelar a tu vida para que puedas vivir de acuerdo a la palabra de Él. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo siento a Dios. Alabado sea el Señor. Y que se levante el enemigo como río, ya Jehová ha plantado bandera de victoria. Que hablen, que revienten, porque la envidia van a venir a hablar, te querrán matar, te querrán quitar el testimonio, te querrán hablar mal de ti. ¿Cuántas personas, mira hermano, yo voy a decir esto porque el Espíritu Santo me lo trajo, esto no es que yo me acordara. Hace casi 3 años, yo posteé algo en mi página, lo compartí de otra página, y yo decía la realidad, los títulos no hacen a un predicador. El instituto bíblico no hace al predicador. El mucha palabra no hace predicador. Es tu vida de intimidad, de sometimiento, de obediencia a Dios, es la que te da unción y entonces lo hace. Yo hice un comentario básicamente con esto que acabo de decir y 3 pastoras, lo voy a decir 3 pastoras, por si lo van a escuchar, que lo escuchen 3 pastoras, rápidamente me bloquearon en el Facebook. A mí me dolió, lloré, le dije, Dios, ¿qué pasa? Busqué preguntarle a una, me ofendió y me humilló, pues la dejé. A otra nunca me quiso contestar, más de 10 llamadas, y la otra hace como 3 semanas me pidió amistad otra vez en Facebook, después que me bloqueó. Pero comentaron detrás de mí que había sido porque yo escribí eso por ella. ¿Cómo es posible? Si yo no puse nombre y apellido, que la persona se ofendió, mire cómo son las cosas, no tienen sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es buena, es pacificadora. Yo le acabo de leer a usted. La sabiduría humana dice que es animal, diabólica, dice que es humana, animal y diabólica. Esa es la sabiduría del hombre. Entonces, en sabiduría de hombre me bloquearon y yo dije, Señor, pues yo no sé cómo se pararán en el altar, pero yo me afecté. Fui delante de Dios, estuve días orando y pidiéndole a Dios que yo perdonaba a esas personas, que me perdonaran porque no entendía, me tuve que enterar por otras personas que malinterpretaron porque no tenían sabiduría de Dios y se ofendieron. Así que sí, van a ver el mensaje porque esto está público, que Dios las bendiga y las sigo amando. Alaba. No se preocupe, sigue para adelante, hermano. Dice el versículo 5 y 6, y usted no puede tener prisa porque usted desayunó bien y puede esperar hasta la 1 de la tarde. Así que vamos a seguir. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaban asombrados de la incredulidad, de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Sea cual sea la razón, aparentemente la incredulidad del pueblo no le permitió a Jesús hacer muchos milagros. Aunque al principio del versículo 5 se nos dice que no pudo hacer ninguno, más adelante en el mismo versículo Marco afirma que sí pudo sanar a algunas personas. Marco nos está presentando una tensión entre el poder de Jesús y la incredulidad del pueblo. El pueblo se niega a creer. Esto obstaculiza el ministerio sanador de Jesús. Esa incredulidad es tal que nos asombra. No solamente nos asombra a quienes leemos la historia hoy, sino que asombra hasta el mismo Jesús. ¿Qué te quiero decir? Jesús no pudo hacer los milagros que él quería hacer. No porque él no quisiera hacerlo, porque no había fe. Ellos se escandalizaron y no tenían fe en Jesús. Ya ellos estaban creyendo en que que hizo milagro al otro lado del mar de Galilea, podía hacer milagro en su tierra, porque no lo querían recibir como profeta, no lo querían aceptar como el Mesías prometido, solamente decían, este es Jesús, el hijo de María, despectivamente.
diciendo, este es un carpintero, este es lo que sabe de martillo, de cepillo de serrín, este sabe de serrucho, este sabe de madera. Este no puede estar haciendo milagros y prodigios. ¿Qué va a venir a decirnos a nosotros si nosotros lo conocemos? Él juega con nosotros y va para aquí, va para allá, ¿tú te crees? Mira, se pasa en la sinagoga allí, metido a los 12 años, dice que allí estaba en el templo y dice que María y José caminaron y 3 días después se dieron cuenta que no estaba. Imagínense si María y José, que estaban criando a Jesús, dejaron a Jesús en el templo y 3 días después se dan cuenta que no estaba con ellos. ¿Cuánto más tú que te alejaste de Dios, cuándo te vas a dar cuenta que Jesús no anda contigo? Que tú estás caminando en tu sabiduría, que tú estás corriendo detrás del dinero, del orgullo, de la fama, de la vanidad. ¿Cuánto más tú no te das cuenta? Se dan cuenta de lo que están a tu alrededor. Mira, van caminando y ¿dónde estará el muchacho? Mira, ¿dónde está? ¿A Dios dónde dejaría a Jesús? Y ese no era el que predicaba el evangelio, ese no era un aleluya. Pero mira ahora cómo está haciendo las cosas y lo veo diferente. ¿Sabes por qué? Porque no te vas a dar cuenta. María y José, que tenían a Jesús todo el tiempo en la casa, dice que se dieron cuenta 3 días después y volvieron al templo a buscarlo. Y él dijo, en los negocios de mi padre es menester estar. Eso es sabiduría de Dios, hermano. Es que en los negocios de mi padre, aleluya, me es menester estar. Yo quiero estar en los negocios de papá. Yo quiero estar en el negocio de mi Abba Padre. Yo quiero estar en sus negocios donde él me use para su gloria y su honra. No importa el que critique, no importa el que me quiera matar como a Jesús, porque mira, que se escandalicen. ¿Cómo es posible que esa mujer Dios la usa, o ese hombre Dios lo usa, o ese niño? Porque Dios usa a quien quiera, el que se deje, el que se llegue a él, hermano. En esta mañana, déjate usar por el Rey de Reyes, Señor de Señores. Hay sabiduría de Dios en esta hora que desciende para que tú puedas interpretar la palabra, para que puedas entender el plan de Dios en tu vida. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Despierta, no hora de dormir, iglesia. Es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de ver que el deseado de las naciones viene por la iglesia. Hay un arrebatamiento que se acerca. ¿Estarás preparado? Mira a ver qué sabiduría tú tienes hoy, si una sabiduría humana o una sabiduría de Dios. Aleluya. Santo Dios. Vamos al resumen de la clase, ¿verdad? Espero que usted esté entendiendo. Vamos al resumen. Dice, voy a ir a la aplicación antes del resumen. El pasaje nos muestra el modo en que la sabiduría de Jesús y de sus enseñanzas no solamente sorprenden, sino que en ocasiones ofenden a quienes le escuchan. Es importante tener esto en cuenta, primero, para entender por qué muchos de quienes escucharon a Jesús a la postre se confabularon para matarle. Esto es un elemento esencial en la historia de los evangelios. Jesús no fue un político simpático que le decía a cada quien lo que quería oír, sino que sabía hablar con firmeza cuando era necesario hacerlo. Jesús no va a venir a pasarte la mano monga cuando tú estás pecando. Él te está llamando la atención para que enderece tu vida y te va a decir, vete y no peques más. No te va a decir como la mujer adúltera la llevaron delante de Jesús, pero en sabiduría él no le dijo, mira, adúltera, pecadora, promiscua sexual. No, él le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Vete y no peques más. Aleluya. En segundo lugar, es importante saber que las enseñanzas de Jesús no siempre son bien recibidas. Para entender por qué no siempre las personas verdaderamente sabias son admiradas ni se les sigue. Naturalmente, hay algunas personas que resultan desagradables, no porque sean verdaderamente sabias, sino porque son sabiondas. Alaba. Pretenden saberlo todo y darle lecciones a quienes en realidad saben más que ellas. Sobre todo comentan, sobre todo saben la última palabra y porque supuestamente saben no se muestran dispuestas a aprender de nadie. En realidad, lo que muestran no es sabiduría, sino una forma de necedad que consiste en confundir el conocimiento y a veces la pretensión de conocimiento con la sabiduría. Como hemos visto anteriormente, aunque la sabiduría involucra conocimiento, no es lo mismo. Es posible tener mucho conocimiento y no ser sabio. También es posible ser sabio sabiendo poco. Amén. Sabia es la abuelita que apenas cursó el 3er grado, pero le da buenos consejos a sus nietos. Sabio es el campesino a quien los largos meses esperando la cosecha cada año le han dado paciencia. ¿Qué te quiero decir con esto?
Mire, aquí hay algo claro y preciso. Algunas personas que resultan desagradables, no porque sean sabias, sino porque se creen que se la saben todas. Y siempre están queriendo ir adelante y no dejan que nadie les dé consejo. Y yo me apunto ahí porque yo fui así. Yo me creía que me la sabía toda. Que yo era la que sabía todo. Pero yo no sé todo. A veces la gente me dice, te pregunto a ti porque tú te lo sabes todo o te lo inventas. Yo no me invento nada. Lo que yo no sé, yo lo investigo, lo escudriño. Y pues el Señor me da sabiduría cuando yo voy a escudriñar, a investigar. Como policía, pues voy a investigo a ver qué es lo que pasó, ¿verdad? Y uno va a los hechos, a buscar evidencia para tener algo. Pues así es la sabiduría. Yo no pretendo saberlo todo, pero la gente que se cree, en mi país le dicen sangrigoldo. ¿Por qué? Porque se le salen a uno. Se creen que se las saben todas, que tienen la última palabra. Mira, jefe, que son así. Que se creen que se lo saben todo. Aleluya. Que tienen la última palabra porque ellos son jefes, porque tienen un rango, porque tienen un puesto. Pero cuando van a la verdad, tú le dices, pues yo creo que, ok, pues yo te voy a dar mi opinión, esto yo creo que es así, 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 y ¿saben qué? Se van a otro lado y hacen lo que tú le dijiste y después dicen que fueron ellos, pero como ya tú se lo dijiste a la otra persona, que mira, yo creo que esto se debe hacer así, así, por si acaso el jefe aparece por ahí, cuando el jefe va a le dice las instrucciones, la persona sabe que no nació del jefe, sino de la otra persona. Esas son personas que se creen saber y no saben nada. La razón por la que usualmente la verdadera sabiduría resulta desagradable es porque quienes están escuchando se encuentran entre aquellos a quienes los textos que hemos estudiado anteriormente llaman necios, ingenuos e insensatos. Tales personas prefieren oír la necedad antes que la sabiduría, porque es más fácil seguir los caminos de los necios que el camino de la sabiduría. Hay veces que tú le dices a una persona, mira, no es tiempo de irte a comprar una casa o no es tiempo de meterte en un negocio, porque hay muchos negocios piramidales que la gente se levanta pensando que tengo que buscar tantos clientes hoy. Y en la noche, ay, conseguí tantos clientes, me gané tanto. Y te miran, no te están mirando como hermano en Cristo, como alma salvación, sino como un ente, como una entrada para ellos en dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente, pues, lo que te está buscando, mira, yo te estoy recomendando, vente para acá, te vamos a dar un consejo, una buena charla, cómo emprender tu negocio en estos tiempos. Pero mira, hermano, váyase a Dios, váyase a Dios. No esté corriendo a traer dinero, porque el dinero aparentemente, mire, ya estamos saliendo en las noticias que ya no quieren dinero efectivo en ningún lado, que quieren su tarjeta de crédito y tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque esto va a una alineación del orden mundial. Pero tenemos que estar preparados para irnos con Cristo. ¿Por qué en vez de estar buscando clientes no te pones a buscarle Dios? Ahí les va a doler mucho y me va a decir que esto es una sabiduría que ofende. ¿Ah? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo la verdad. Dale primado a Dios, busca de Dios. Ah, y después el reino de Dios y su justicia, lo demás Dios lo añadirá. Dice, como vimos en lecciones anteriores, la necedad, o como la llama un traductor, doña locura, sabe presentarse atractiva y seductora. Frente a esto, la sabiduría, precisamente porque reconoce las cosas por lo que son, resulta menos atractiva, frecuentemente hasta despreciable. Esto es lo que sucede en el caso de Jesús en la sinagoga. La gente quiere que Jesús le halague, que le diga que son especiales, que Jesús le diga, estos son mis vecinos, los que se criaron conmigo, estos son mis amigos, mis panitas, este es el corillo. Aleluya. Estos son los que son. Mire, y Jesús no va a alabar a nadie, Jesús va a llevar la palabra. La palabra es como espada que parte en dos lados, hacia allá y hacia acá, aleluya. Y dice Jesús, no lo hace quienes antes le alababan por sabio, ahora se escandalizan y lo rechazan. En la historia de los evangelios repentinamente veremos a Jesús cenando en alguna casa y ofendiendo a sus anfitriones y a otros comensales. Lo veremos ofendiendo a los doctores de la ley que se creían más sabios y más santos que los demás. Hay muchos doctores por ahí, apóstoles, que tienen muchos títulos, pero están como címbalo que resuena, como cachajo vacío, mucho ruido y poca unción. Tal como no es solamente la experiencia de Jesús, la experiencia de los creyentes que quieren permanecer firmes en los caminos de sabiduría. Sabemos, por ejemplo,
que otra persona anda por mal camino y sospechamos que quizás no lo sepa. Nos vemos obligados o obligados a decírselo y en tal caso es muy posible que la persona, en lugar de agradecer nuestro intento, nos rechace y ponga en duda nuestras intenciones. Es lo que yo le dije de las pastoras, que se ofendieron y se humillaron. Uno le dice algo a una persona y la persona se ofende y no quiere seguir y lo coge por mala intención. Si por otra parte seguimos el camino contrario y callamos, siempre tiene que preocuparnos la posibilidad de que nos estemos haciendo cómplices del error de esa otra persona. Si yo veo que alguien está haciendo algo malo y yo tengo sabiduría de Dios para yo redarguir a esa persona, exhortarla, no es juzgarla, es alinearla por la palabra, porque la palabra dice que juzguemos con sabio juicio, así que no diga que no hay que juzgar, sí hay que juzgar con sabio juicio, con la palabra, que se alinee a la palabra, y uno va a le dice a la persona, mira, si tú estás fornicando, pues mira, arregla tu vida, cásate, porque estás fornicando, y eso la palabra dice que los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios, pero está llevando pecado a la iglesia y pecado en tu casa, y hay veces que eso aguanta las bendiciones tuyas, no hay veces, siempre aguanta las bendiciones tuyas, las nuestras. Pon las cosas, alíñate con Dios, arregla la vida, déjate de estar dando la cervecita en casa al compay y déjate de estar yéndote sin mascarilla para los paris y déjate de estar saliendo sin mascarilla y sin nada para afuera. Mira, hay reglas, déjate de estar haciendo revolución, déjate de estar haciendo el cheche de la película, quédate calladito y busca de Dios, arregla la vida. Pero se enojan, hermanos, se enojan. Dice, aleluya, no es solamente difícil, sino peligrosa en lo que se refiere a nuestras relaciones con otras personas en nuestro lugar en la sociedad. En el pasaje que estamos estudiando hoy, el propio Jesús pudo haber callado y dejado que sus vecinos siguieran engañándose, pensando que porque le conocía desde niño tendrían privilegios especiales. Si les dijo lo que les dijo, fue porque sabía que necesitaban oírlo. El resultado fue que muchos se molestaron con él y que el propio Jesús se maravilló ante la incredulidad o empecinamiento en el error de los vecinos a quienes conocía desde niño. Ellos estaban escandalizados porque ellos conocían a Jesús y Jesús tuvo que aclararle, mira, aunque ustedes me conocen y yo soy para ustedes el hijo de María y de José el carpintero, y yo ayudo aquí en la carpintería, yo quiero decirles algo a ustedes. A mí está el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido mi Padre. Es que me envió a predicar, a llevar libertad al cautivo. Y él empezó a decirle por qué y cómo él tenía sabiduría para hacer milagros y prodigios al otro lado del mar. Y aún no podía hacerlo en su tierra porque eran unos incrédulos. En cuanto a nuestra propia sabiduría, esto quiere decir que al mismo tiempo que ser sabio no es saber mucho. Si conlleva saber cuándo hay que hablar y cuándo no, porque a veces hay sabiduría, hay que callarse la boca, hermano. Uno ve unas cosas que a veces hay que callarse la boca y eso es sabiduría de Dios. Recordemos el pasaje que estudiamos la semana pasada que afirmaba que hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Eso lo vas a ver en Eclesiastés y eso lo abrió el hermano Efraín la semana pasada cuando hablaba de que hay tiempo para todas las cosas. Las mismas palabras que en una circunstancia con señal de sabiduría, en otras circunstancias diferentes son señal de necedad. A veces se quiere hablar mucho, lo que hacemos es que dañamos los planes de Dios porque hablamos sabiduría humana y no de Dios. Existe la falsa sabiduría y por tanto necedad de los santurrones que se creen capaces de darle consejo a todos y de decirle lo que deben hacer. Tales personas no saben distinguir entre el tiempo cuando es necesario hablar y el tiempo cuando es mejor callar. En lugar de dejarse llevar por el amor y viven y quieren que los demás vivan sobre la base de reglas y principios fijos que colocan por encima del amor y la misericordia. A veces quieren imponerse que es como ellos digan, cuando ellos digan y como ellos digan, no cuando Dios diga, ni como Dios ha dicho, ni como Dios ha propuesto en su palabra, con amor y misericordia. Tales personas nos recuerdan a aquellos personajes religiosos en los evangelios que se molestaban porque Jesús sanaba a una persona en el día de descanso o porque comía con los pescadores. El ser humano nunca va a estar conforme. Aún Jesús, unigénito Hijo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores,
que dejó sus vestiduras reales y se hizo hombre como tú y como yo para venir a demostrarnos que sí podemos vivir una vida sin pecado. Porque comía con los pescadores, lo criticaban. Porque Jesús sanó en el día de descanso, lo criticaban. Porque Jesús perdonó a una mujer de adulterio, lo criticaban. Porque Jesús le dio agua de beber a la samaritana, lo criticaban. Siempre lo estaban criticando. Así que si te critican, gózate. Bienaventurado soy cuando os vituperen diciendo mentira en contra de tu testimonio. Y eso quiere decir que Dios te bendice, aleluya. Todo esto quiere decir que la verdadera sabiduría va mucho más lejos. Es más difícil de practicar que lo que por lo general nos imaginamos. Para mostrarlo y ayudar a la clase a reflexionar sobre esto, les sugerimos que vaya planteando una por una algunas de las tesis sugeridas a continuación e invitando a la clase a discutir si son ciertas o no. Yo sé que usted está ahí, que lo puede escribir, que puede hacer el comentario, pero esta clase pueden darla con el grupo, pero ya que esta situación de la pandemia, pues lo estamos dando virtual, pero usted la contesta si quiere contestar y si no, pues la contesta por allá. La sabiduría debe ser el camino y la meta de todo creyente, pero quien es verdaderamente sabio o sabia, sabe que todavía le queda buen camino por andar y que no puede estar seguro o segura de que todo lo que hace sea verdaderamente sabio. Eso es cierto. Nadie es profeta en su propia tierra. Yo no soy sabia. Todos los días Dios nos da sabiduría en algo y lo que no sé lo investigo. Oro a Dios que me revele. Es como cuando a veces se nos pierde algo, ¿verdad? Y por ejemplo, a José se le pierde algo y José me dice, ¿yo qué hace? Se me perdió tal cosa y sigue buscando, no la encuentra. Y él se me dice, ora a Dios, vamos a orar a ver si aparece. Y yo me pongo a orar, de momento estoy en la cocina y el Señor me revela dónde está. Y yo, vete a tal sitio, en tal lugar, ahí está. Y cuando él va a estar ahí, me dice, pero ¿cómo va a ser? Yo, porque oré a Dios y en sabiduría de Dios, Dios reveló a través de su Espíritu Santo dónde estaba. Y lo pudimos encontrar y él cogió el consejo, fue y buscó y lo encontró. Pero hermano, yo no soy nadie, no somos nadie. Dios añade sabiduría. Yo admiro a mi pastor que tiene una sabiduría tremenda en la palabra. Yo admiro al pastor, ¿verdad? Mi pastor Ramón Ortiz y al pastor Aniceto Rivera, que fue mi pastor en Puerto Rico, cómo ha crecido espiritualmente y cómo tiene palabras para traernos de sabiduría, para añadir sabiduría sobre sabiduría a nosotros. Y todos los días estamos aprendiendo, hermano, y así sucesivamente muchos pastores, ¿verdad? Nuestra verdadera sabiduría quiere que reconozcamos nuestra necedad. Cuando usted reconoce que usted necesita sabiduría de Dios, usted está bien. Pero cuando usted sabe que usted es un necio, que usted está actuando mal, la sabiduría de Dios le va a redarguir porque usted está mal. Esto quiere decir que tenemos que recordar constantemente que solo Dios es verdadero y completamente sabio. Eso es amén. Eso es un amén bien grande. El único sabio es Dios y el único perfecto es Dios. Este Dios sabio es amoroso, misericordioso y nos perdona nuestras necedades. Mire qué sabio y perfecto que nos perdona. Nosotros no queremos perdonar. No, que te perdone Dios, yo no. Eso yo no voy a olvidar. Mire, hermano, eso es ser necio, no ser sabio. No siempre es sabio decir todo lo que pensamos a lo que creemos. Hay sabiduría del silencio. Hay momentos que nos tenemos que callar. Dios nos ha mostrado muchas cosas en ciertas iglesias y nos tenemos que callar y el tiempo y el Señor nos ha dado la razón de lo que nos mostró. A veces la sabiduría consiste en acompañar al necio hasta tanto vea su propia necedad. ¿Será verdad esto de que el hablar es plata, pero el callar es oro? Y repito, ¿será cierto que el hablar, ¿verdad? Este dicho, el hablar es plata, pero el callar es oro? Y yo creo que es bien cierto. A veces al necio no podemos seguir apretándolo diciendo nosotros somos sabios, sino ayudándolo a que él pueda ver que está mal, que no tiene sabiduría y que está en una sabiduría humana, animal y diabólica y necesita volverse a la sabiduría de Dios. Y el resumen de esta mañana dice así: cuando Jesús leyó las escrituras en la sinagoga y comentó sobre ellas, muchos de quienes le escuchaban se ofendieron. Algo parecido continuó sucediendo a través de toda la vida de Jesús hasta el momento mismo de su crucifixión.
Lo mismo ha sido cierto de los cristianos más fieles a través de las generaciones y es cierto en el día de hoy. Esto nos lleva a reflexionar sobre esa aparentemente extraña dimensión de la sabiduría, que bien puede ofender a quienes no la entienden o no quieren entenderla. Al mismo tiempo, nos llama a reflexionar sobre nuestras propias actitudes, si son en verdad sabias o si son en realidad más sutil forma de necedad. La necedad de imaginar que por alguna razón somos mejores que los demás y que esto nos da el derecho a dirigir sus vidas, según les sugerimos hasta exigimos. Nosotros no somos mejor que los demás. Todos tenemos en el Señor, tenemos el derecho a equivocarnos y todos, ¿verdad? Verdaderamente Dios es sabio. La verdadera sabiduría está en saber cuándo hablar, aunque ofendamos a quienes nos escuchan, y cuándo callar, aunque los demás nos ofendan. La verdadera sabiduría es hablar cuando Dios te diga que hable, aunque la persona diga que lo estás ofendiendo, porque la sabiduría de Dios te sorprende y te ofende, pero es para enderezar tu vida. Y hay veces que hay que callar, aunque los demás nos ofendan, aunque los demás nos pisoteen y nos digan tantas cosas y nos humillen. A veces el sabio dice que calla. No por callar estamos otorgando que el otro tenga la razón, sino que estamos diciendo: Señor, pasa de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Y en esta mañana quiero que vamos a estar haciendo la oración y usted la tiene en pantalla ahí. Y quiero que usted la repita conmigo en manera especial. Usted dejó alguna petición en esta mañana en los comentarios. Yo que tengo mi celular como monitor aquí al lado, no estoy viendo los comentarios, pero si usted tiene una necesidad especial hoy, yo le pido que usted la deje escrita ahí y me comprometo con usted a llevarla a la presencia de Dios. Necesitamos ser sabios, hermano. Necesitamos tener una sabiduría de Dios, una sabiduría que sea humana, no humana, que sea una sabiduría de Dios, que tenga amor, misericordia, paz, mansedumbre, templanza, que el Espíritu Santo tome el control en todas las cosas. Y oramos en el nombre del Trino Dios. Gracias, Dios nuestro, porque en Jesucristo tu sabiduría ha venido a habitar entre nosotros. Gracias porque tu Santo Espíritu nos une a Él y nos hace partícipe de sabiduría. Al mismo tiempo nos confesamos necios. Te pedimos que tu sabiduría supla y corrija nuestra necedad. Enséñanos cuándo hablar y cuándo callar. Y repito, Señor, enséñanos cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo escuchar, cuándo dejar pasar y cuándo corregir. Enséñanos sobre todo a escucharte cuando nos corriges. Por Jesús, tu sabiduría y nuestro Señor, te pedimos todas estas cosas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, delante de tu bendita presencia estoy en esta hora, pidiéndote, Señor, que tú bendiga a todos mis hermanos que están a la distancia conectados. Señor, que tu sabiduría sea sobre nosotros. Tú eres la sabiduría de Dios. Jesús, Yeshua, el Mesías, el prometido. Tú eres la sabiduría de Dios. Que tú descienda a través de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los hermanos. Señor, que el que no haya sido bautizado en tu Espíritu, bautízalo. Dice que en el último tiempo tú derramarás de tu Espíritu Santo sobre toda carne. Y yo te pido en esta tarde gloriosa tuya que tú desciendas, que tú derrames la unción del Santo de Israel. Que tu sabiduría sea sobre cada uno de nosotros, Señor, para poder pasar estos días que nos restan en esta tierra. Necesitamos sabiduría de Dios y quitar la sabiduría humana. Cambiar esa sabiduría humana, Señor, ese orgullo, esa vanidad, esa soberbia, cambiarla por la sabiduría de lo alto, porque eres tú la sabiduría.
Yo te pido, Señor, que tú nos impregnes de sabiduría en este día. Y bendigo a mis hermanos a la distancia. Yeberejeja Adonai Beishmereja. Yaer Adonai Panabeleja Bijuneka. Yisa Adonai Panabeleja Beyaseleja. Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos, que el Señor les bendiga y gracias a la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo Emanuel, donde nos congregamos, por haberme dado la oportunidad, y a la hermana Carmen Rodríguez para exponer este estudio de la palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.